Cantares capítulo 1, versículo 12. Leamos juntos. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Reclinatorio era el lugar donde el rey se reclinaba o se recostaba, se sentaba con sus invitados a la mesa del banquete. Y vaya que sí era banquete el que tenía el rey Salomón. En Primero de Reyes 4 se describe un poco de los banquetes que había a su mesa. Era grandeza, era esplendidez, una provisión indescriptible. Aquí vemos a la amada en ese momento de comunión, ahí en la mesa, en ese momento de intimidad, en ese momento de gozo. Porque hermanos, nadie está en un banquete triste, llorando, deprimido porque está comiendo delicioso. Usted puede ver a la gente cuando está sana, disfruta la comida. Mire las caritas de la gente en los restaurantes, mire la carita de la gente en Pollo Campero. Yo a veces he derramado mis lágrimas cuando recuerdo aquellos panoramas tan sombríos en los hospitales, tan tristes, y a veces se me hace un nudo en la garganta cuando veo a la gente en los restaurantes y veo qué diferencia. Usted mira a la gente contenta, riéndose, platicando, carcajeándose ahí con su pollito campero, porque hermanos, comer realmente es un deleite, y no digamos un banquete con el rey, un banquete real. Pero hermanos, cuando se está en un banquete, ahí hay alegría, hay gozo. Podemos ver que allí hay comunión. Por lo regular, los tiempos de comida son tiempos de comunión. Usted lo puede ver cuando hay un cumpleaños y está la familia reunida o está con hermanos reunidos, está comiendo y está platicando, se está riendo. Es un tiempo de comunión en la palabra de Dios, lo vemos muchas veces. Y exactamente a eso es llamada la iglesia, a tener comunión con el amado, a sentarnos a la mesa con el amado y que sea un deleite mutuo de comunión, él deleitando con nosotros y la iglesia deleitándose en el amado. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habla de un tiempo de comunión, de un tiempo de comida, de un tiempo en el que hay un deleite mutuo, una comunión íntima y personal. Hermanos, que podamos escuchar su dulce llamado, que podamos abrir la puerta de nuestro corazón, que se derrita toda dureza, que se derrita todo molde religioso y podamos cultivar esa relación personal con Cristo, que podamos deleitarnos en todo lo que Él tiene para nuestras vidas, porque el Señor tiene un deleite espiritual, un deleite para el alma, la satisfacción plena, banquetes espirituales. Él los tiene para usted y los tiene para mí. A través de su palabra y a través de su presencia, el alma se deleita. Por eso en el libro de los Salmos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. A la gente le gusta solo la segunda parte: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero hermano, eso es secundario. Lo más grande para nuestras vidas es poder deleitarnos en Dios, deleitarnos en su presencia, y a esto es llamada la iglesia. Con este estudio estamos viendo a lo que somos llamados como iglesia de Cristo, y como lo he repetido últimamente, no es una religión aburrida, es un deleite continuo con nuestro amado. Hermano, qué deleite gozar, sentir su presencia, exquisita presencia para nuestra alma. Deseemos su presencia, busquemos su presencia, anhelemos su presencia, renunciemos a todo aquello que nos aleja de su presencia. Cuando cultivamos esa relación con Él, usted puede deleitarse en Él en todo lugar, puede deleitarse en Él en la iglesia,
y para esto son los cultos, para deleitarnos en Él. Pero usted también puede deleitarse en la casa, deleitarse en la calle, deleitarse en el trabajo, en todos lados. Usted puede gozarse y deleitarse en su presencia. Él tiene ese banquete espiritual para nuestras vidas. Mire lo que dice ahí en Cantares capítulo 2 versículo 4, leámoslo juntos. Dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Su insignia, ese símbolo de propiedad es amor. Pero mire, me llevó a la casa del banquete. Eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pensemos en esta noche, ¿cuándo fue la última vez que usted disfrutó esa dulce presencia? ¿Cuándo fue la última vez que el sentir su presencia lo hizo derretirse delante de Él, postrarse delante de Él, derramar su corazón delante de Él? Hermano, esto es un deleite continuo. Él tiene banquetes para usted de manera personal. Aquí dice: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Hermano, qué deleites tiene Dios para nuestra alma. Tristemente muchas veces no lo hemos gozado, no lo hemos disfrutado. Pero hermano, esto es algo que es indescriptible. Fíjese que Dios me ha concedido muchas experiencias bonitas en la vida. Claro, también momentos duros, pero Él me ha permitido incluso viajes. Pero mire, nada, absolutamente nada, por muy bonito que pueda ser, puede compararse en lo mínimo a disfrutar su presencia. ¿Cuántas veces cuando he ido en el avión, hermano, a mí me encanta ver el cielo ahí en el avión? Pero créame, ahí he orado derramando mis lágrimas y le he dicho: Señor, esto es hermoso, pero no se compara en esos momentos en los que he estado en su presencia, en los que me he deleitado en su presencia. Y para alguno tal vez puede parecer una exageración, pero a eso te está llamando Dios. No importa la edad que tengas, Dios quiere que experimentes su presencia. Y mientras más jóvenes lo entendemos, hermano, ay, cómo se abren esas puertas de par en par. Dios quiere que tengas esos banquetes continuos. Qué precioso en la adolescencia poder derretirse delante de Él, gozar su presencia. Usted, hermano y hermana, que ya habla en lenguas, hable sus lenguas en la casa, hable sus lenguas en la calle, deleites en su presencia. Claro, no voy a andar gritando puro loco, ¿verdad? Pero me refiero a que usted puede estar ahí orando, deleitándose en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. La Biblia dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. No apague esas lenguas. Deleites en la presencia de Dios. Y usted que aún no habla en lenguas, llénese de la presencia de Dios. Pídale: Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu gracia. Deleites en su presencia, hermano. En su presencia hay plenitud de gozo, dice la Biblia, y delicias a su diestra para siempre. No se puede explicar, yo no se lo puedo explicar. Pero créame, hermano, hay momentos que ni siquiera el cuerpo puede soportar tanta presencia. Me ha tocado, hermano, sentir esa presencia de tal manera que ya ni el llanto sale. De tal manera que uno... Me ha tocado momentos en los que me ha tocado correr de sentir esa presencia gloriosa. Es que, hermanos, no lo puedo explicar. Pero lo que sí anhelo es que cada uno de ustedes sea despertado, al menos a tener el deseo de gozar la presencia de Dios, el deseo de sentir la presencia de Dios, el deseo de deleitarse en Él, porque eso es lo que Él tiene para usted como parte de la iglesia de Cristo. Él no solo lo salvó, no solo lo perdonó, que eso es grande, pero lo hizo para que usted pueda tener libre acceso a su presencia, libre entrada a su presencia. Dios tiene deleites para usted. Dios tiene banquetes continuos para usted. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La iglesia muchas veces no ha entendido esto, no lo entiende. Vivimos, vamos, venimos, todos afanados, turbados, preocupados, absorbidos por el afán, absorbidos por el materialismo, absorbidos por los problemas.
Pero Dios quiere que te deleites en Él, que aún en medio de esos problemas, que aún en medio de esas aflicciones, que aún en medio de esas angustias, tú puedas postrarte delante de Él, tú puedas arrodillarte o tú puedas clamar y puedas gozar su presencia. Mire, hermano, usted no se va a levantar igual, por más angustiado que usted esté, por más triste que usted esté, por más confundido que usted esté. Si usted se deleita en esa presencia, hermano, no se va a levantar igual. Esto es un banquete para el alma, es algo espiritual, es algo que la gente no puede entender y que la iglesia muchas veces tampoco puede entender, pero que Dios lo tiene para usted. Nos deleitamos en su presencia, nos gozamos en su presencia y mire, Él también se goza en esa comunión con nosotros, con su iglesia. Mire lo que dice en Cantares, capítulo 7, versículo 6. Las palabras de Cristo a su iglesia, dice: qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Notemos cómo eso es mutuo, cómo la llama, oh amor deleitoso. Necesitamos conocerle más, amarle más, deleitarnos en Él y que Él se deleite en nosotros, en esa cercanía, en esa comunión, que vivamos en esos banquetes continuos de comunión, alimentándonos de Él, alimentándonos de su palabra. Y eso va a ser mientras más cultivemos nuestra relación con Él, mientras más nos acerquemos a Él. Recordemos el texto inicial: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Ella estaba cerca de él, ella estaba a la mesa del banquete cerca de él. Eso es lo que Dios tiene para usted. Pero hermano, nuestro problema es que no cultivamos esa relación personal con Él. Llevamos ya 12 mensajes en este libro de Cantares. Yo le aseguro que tal vez no hemos cambiado nada de nuestra forma de vida, nada de nuestra forma de buscar a Dios. No hemos tomado decisiones, no hemos doblado rodillas, no hemos propiciado tiempo para buscar a Dios. Pero hermano, Dios sigue llamando a la puerta de nuestro corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios a eso nos llama, a eso nos llama. Que vivamos en esos banquetes continuos, alimentándonos de Él y de su palabra. Fíjese que Cristo es el pan del cielo que satisface toda necesidad. Él mismo lo dijo en San Juan 6:35. Yo se lo voy a leer, ponga atención. Él dijo: yo soy el pan de vida. No ese pan de manteca que lo enferma, que lo llena de colesterol, de triglicéridos y de azúcar. No, Él es el pan de vida. Él es el pan que da vida eterna. Él es el pan que da vida a nuestra alma. Él es el pan que sacia nuestras vidas. Él es el pan que convierte el desierto en ríos de agua viva. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, estará plenamente satisfecho. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Llenémonos de Cristo, llenémonos de Él. ¿Por qué cree que en la iglesia hay tanta gente insatisfecha? Hay tanta gente desanimada, hay tanta gente confundida, hay tanta gente solamente en ritos religiosos. ¿Por qué? Porque no nos estamos satisfaciendo en Él, porque el alma necesita a Cristo. Llenémonos de Cristo, llenémonos de su palabra, que ese sería otro mensaje, pero ya lo hemos meditado aquí, como su palabra es el alimento para nuestras vidas. Ese es el banquete, aunque pareciera que para muchos cristianos, en lugar de ser banquete, es como tomarse un vaso de vinagre con sábila y sal. Pero no, hermano, esta palabra es el deleite para la iglesia. Esta palabra es ese alimento espiritual, es ese alimento para nuestras vidas. Hoy nos estamos alimentando de su palabra. Hoy estamos a la mesa del banquete. Si tenemos un corazón sano y dispuesto para Él, entonces, hermano, nos deleitamos en su palabra. Algunos se deleitan tanto que se quedan bien dormidos. Pero, hermano, cuando realmente nos deleitamos, hacemos el esfuerzo para estar despiertos y alimentarnos de su bendita palabra.
Le aseguro que le pongo ahorita su película y se le abren los ojos. Pero hermano, lo que Dios quiere es que nos alimentemos de su palabra. Y leamos solo unos ejemplos. Ya hemos meditado en este tema, pero vamos a Salmo 119, versículo 24. Salmo 119, 24. Dice: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Mis delicias, es una delicia. Así como les decía al inicio, en el banquete, cuando la gente está comiendo algo rico, mire cómo están sus caras. No están con cara de aburrimiento, como, ay, ¿cuándo se va a acabar esto? Qué aburrido estar comiendo esto tan delicioso, ¿verdad que no? Más quieren. Uno dice, ¿se quiere repetir? Sí, por favor, gracias. Y hasta la carita, hasta se le iluminan los ojitos. Pero con la palabra no somos así, porque nuestro corazón es duro. Y por eso, hermanos, necesitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas, que Dios quebrante la dureza de nuestro corazón, que de verdad podamos decir: tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Leamos también en el versículo 92: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Por eso a muchos cristianos la aflicción, los problemas, las tribulaciones los agarran desprevenidos, porque hermano, no se han deleitado en la presencia de Dios. Pero este hombre se da cuenta de la importancia de alimentarse de esa palabra que fortalece nuestras vidas, que nos alimenta, que nos vivifica. Y este hombre puede decir: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y sigamos leyendo en el versículo 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Será que así son las palabras del Señor a nuestras vidas, como la miel que nos deleita, que lo sentimos delicioso? En el Salmo 19 que leímos hoy dice: dulces más que la miel y que la que destila del panal. Ese es el alimento para la iglesia de Cristo. Miremos en el versículo 143 de aquí mismo del Salmo 119. Dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Verdad que a veces se apodera de nosotros la aflicción y la angustia en medio de las situaciones difíciles? Porque no somos de palo, también nos afligimos, también nos angustiamos. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, y por eso me aparté de ti, dice aquí. Y por eso dejé de congregarme, y por eso dejé de buscarte. No, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia, mi delicia. Esto lo puede decir solo la iglesia de Cristo. Por eso es tan extraño que cada vez la palabra de Dios es más aborrecida por la iglesia, más despreciada por la iglesia, cuando en realidad debería de ser nuestra delicia, cuando de verdad debería de ser un deleite para nuestra alma, un banquete, aún en medio de la aflicción, en medio de la angustia, alimentándonos de esa bendita palabra. Aquí mismo en el Salmo 119, versículo 174, dice: he deseado tu salvación, oh Jehová. Y mire, leamos juntos la última parte: y tu ley es mi delicia. Y tu ley es mi delicia. Por eso el cristiano lee la Biblia, por eso el cristiano abre la palabra de Dios, la lee, la medita, la escudriña, la memoriza. Por eso el cristiano va a la iglesia para oír palabra de Dios, para alimentarse de la palabra de Dios. Pero si a usted le aburre, pero si a usted le cae mal, hermano, es que usted está empachado, usted está enfermo espiritualmente. Usted necesita que Dios obre en su vida, en su mente, en su corazón, que Dios lo sane espiritualmente hablando. Estos son solo unos ejemplos, pero hermano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se hace referencia a la palabra de Dios como el alimento de sus hijos, de sus siervos. Por ejemplo, en el Salmo 1 encontramos promesas para aquellos que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche.
¿Cómo es la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Será un deleite? Usted se deleita en los mensajes, usted se deleita en la palabra de Dios, no importa quién predique, lo importante es esta bendita palabra. Usted se deleita en ella, usted se goza en escucharla, usted, hermano, tal vez hasta apunta porque usted quiere aprender, usted está interesado, usted quiere saber la Biblia. Hermano, que Dios despierte deseos, anhelos en nuestras vidas por la palabra de Dios. Mire, leamos en Jeremías capítulo 15, versículo 16, un pasaje tan precioso. Leámoslo juntos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Solo en ese versículo podríamos sacar cuántos mensajes. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. No es que haga un su taco de Biblia, ¿verdad, hermano? Que agarre una su página y le eche carnita. No, se está refiriendo a ese alimento, a alimentarnos, cuando la escuchamos, cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la escudriñamos, nos estamos alimentando. Y aquí Jeremías dice que él halló sus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Será esta una realidad en nuestras vidas? Medite usted en su propia vida. ¿Será que es un gozo oír la palabra de Dios? ¿Será que es una alegría escuchar la palabra de Dios? Mire cuánto cristiano hay que rogarlo para que vaya a la iglesia, hay que terapiarlo para que vaya a la iglesia. ¿Cuántos cristianos van a la iglesia pero se mira que van tal vez hasta por costumbre? No se les mira ese deseo, ese interés. Pero qué precioso decir: Señor, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Pero mire, ¿por qué? Porque tu nombre se invocó sobre mí. Porque esa persona estaba buscando a Dios, entonces era un deleite, estaba en la casa del banquete, en comunión con su amado, como meditamos al inicio de este mensaje. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, hermanos, estos son solo unos pocos ejemplos de cómo la palabra de Dios es estar en esa mesa del banquete. Somos llamados entonces a esa comunión estrecha, a ese banquete continuo, disfrutando y deleitándonos en su presencia, en su exquisita presencia, y deleitándonos en su palabra. Pero regresemos entonces a Cantares capítulo 1, versículo 12. Dice: mientras el rey estaba en su reclinatorio, mientras estábamos ahí en ese banquete, mi nardo dio su olor. Mientras el rey estaba en su reclinatorio a la mesa, mientras ambos estaban en esa mesa del banquete en comunión, la amada exhaló su más hermoso aroma. Y eso pasa en esa comunión íntima, en ese deleite mutuo, cuando Él se deleita en la comunión con nosotros y nosotros en la comunión con Él. Fíjese que aquí se menciona el nardo, ponga atención. El nardo es una flor que tiene una fragancia especial. Es una fragancia deliciosa, es un olor intenso, es un olor que perdura por mucho tiempo. Incluso el nardo blanco simboliza pureza, paz e inocencia, y ese simbolismo hace que en la actualidad se utilice a menudo en los ramos de novia. La iglesia exhala ese olor de pureza, de paz, de inocencia. Pero hermano, más profundamente, el aceite o perfume hecho de nardo tenía un valor altísimo, porque la planta en los tiempos bíblicos se originaba principalmente en Nepal y en la India. Era tan costoso porque venía de lugares lejanos. Era símbolo de amor, de devoción, era símbolo de un alto honor. Y ese perfume de nardo era digno de reyes por su alto costo. Era utilizado únicamente
en acontecimientos muy especiales. No era cualquier perfume, ya que esta planta sacaba poquito aceite. De una planta salía poquitito aceite. Históricamente se sabe que las jóvenes iban comprando y guardando de poquito en poquito ese aceite, ese perfume de nardo para el día de su boda. Era de los perfumes más caros de la época, utilizado únicamente en ocasiones muy especiales o utilizado únicamente por los reyes y las personas más ricas e importantes de la época. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Esta experiencia nos recuerda la experiencia de María con Jesucristo. Y vamos al libro de San Juan, capítulo 12, versículos 1 al 5. 6 días antes de la Pascua, 6 días antes de que Cristo fuera sacrificado por nosotros, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Mire, está hablando de comunión, está hablando de comida. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume, ¿de qué? De nardo puro. Recuerden nuestro texto, mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y enjugó los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Quedémonos allí. Aquí vemos una escena semejante a la de Cantares 1:12. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, estaba encarnado en su humillación. Allí estaban en comunión, en una cena, a la mesa. Allí estaba Él en su reclinatorio, en esa mesa, en esa comunión. Y María saca sin duda su tesoro más preciado. Era una libra de perfume de nardo puro. En Marcos se amplía la información. Ese perfume lo tenía en un frasco de alabastro. Esos frascos eran blancos y debían quebrarse completamente para sacar aquel preciado perfume. No se podía sacar un poquito, había que quebrarlo para sacar todo ese perfume. Era utilizado solo en acontecimientos extraordinarios como el día de la boda. María sacó su más alto tesoro y ungió a Jesús. En Marcos dice que ungió su cabeza. Aquí en Juan dice que también sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y aquella casa se llenó del olor de aquel aroma tan extraordinario. Pero mire y ponga atención a estos datos. Según el versículo 5, aquel perfume podía venderse en 300 denarios. Eso era un precio altísimo. Y por eso le digo que ponga atención, porque nosotros pensaríamos 300 denarios equivalen a 300 quetzales, pero no es así. Un denario era el salario mínimo diario de un jornalero de aquella época, de un trabajador del campo. Entonces 300 denarios era prácticamente un año de trabajo. Aquí en Guatemala, en el 2026, el salario mínimo diario del trabajador agrícola es de 124 quetzales con 64 centavos. Mensualmente es 3,409 con 73. Pero saquemos las cuentas diarias. Multiplicando 124 quetzales con 64 centavos, que es el salario diario de un jornalero, por 300 días, da la cantidad total de 37,392 quetzales. Piense si era un perfume caro o no. ¿Se ha echado usted un perfume de 37,000 quetzales?
Yo creo que nunca nos vamos a echar un perfume de 37,000 quetzales. Nunca, hermano. Esto era algo extremadamente caro, extremadamente valioso para cualquier persona normal en Israel. Por eso, como les decía, sin duda era el tesoro más preciado de María, y ella lo derramó completo a Jesús, y este era un acto de amor, este era un acto de adoración, era un acto de entrega al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Era un perfume de la realeza, un perfume de reyes. Pero mire, para Judas Iscariote era un desperdicio, pero para Cristo fue de tanto valor que él dijo allá en el Evangelio de Marcos que donde quiera que se predicara el Evangelio sería contado lo que María hizo con él. Y hoy aquí en Ciudad Quetzal, más de 2000 años después, se ha cumplido la palabra de Cristo. Se está contando lo que María hizo con Cristo, lo estamos meditando. Mire qué contraste entre María y Judas Iscariote. Mientras que a María le fue revelado quién era Jesucristo, mientras que su corazón ardía por amor a Cristo y estaba dispuesta a entregarle todo, estaba dispuesta a entregarle su mejor tesoro, Judas menospreció a Cristo. En lugar de deleitarse en su presencia, en lugar de ofrecerle algo a Cristo, todo lo contrario. Lo único que Judas quería era sacar provecho de él. Mire ahí en el versículo 5 y 6, leamos, dice: palabras de Judas: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso, hermano, este hombre no entendió el acto de amor, de adoración y exaltación de María a Jesús. Él solo quería sacar provecho de Jesús. Él no miraba a Cristo como el digno de gloria, de honra, como el digno de entregar nuestras vidas a Él y nuestros más altos tesoros. Y escuche, un Iscariote jamás va a entender a alguien que como María entrega lo más valioso a Jesús. Para un Iscariote eso va a ser una locura. Para un Iscariote eso va a ser un desperdicio. Así que usted no piense que la gente lo va a comprender cuando usted se entrega más a Cristo, cuando usted le busca, cuando usted le adora, cuando usted le obedece. La gente no lo va a entender. Va a decir: qué desperdicio de vida estar en una iglesia, qué desperdicio de vida buscar al Señor. Pero hermano, qué deleite es darle a Él lo más digno, darle a Él lo mejor de nuestras vidas. Hoy grandes multitudes, los que buscan a Jesús, grandes multitudes lo buscan para que les dé dinero, para que les dé comida, para que les dé trabajo, para que los saque de deudas, para que los sane de algo, para que les dé pareja. Pero muy pocas personas deciden amar a Jesús por lo que Él es y no por lo que Él da. A miles, aún en los templos, no les ha sido revelado quién es Jesús. Pero hermano, que Dios venga a despertar nuestras vidas en esta noche. Que el Señor venga a despertar anhelos y deseos en nuestros corazones. Es urgente que Dios obre en nuestras vidas y que Cristo sea revelado cada día en nuestras vidas, cada día más. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el glorioso, Él es el maravilloso, Él es el eterno, Él es el digno de nuestra entrega total, quien es digno de lo mejor de nuestras vidas. Esto va a surgir cuando sea quebrantada la dureza de nuestro corazón. Así como el perfume de alabastro tuvo que ser quebrado para que saliera ese aroma, para que saliera esa fragancia de adoración a Cristo. Así la dureza de nuestro corazón debe ser quebrantada para que pueda salir ese olor de nardo, ese olor precioso para Él. Mire, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos ama con amor eterno. Por eso dice la Biblia: me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor.
lo poco que podamos entregar a Cristo, aun si entregáramos toda nuestra vida a Él, es tan poco comparado con lo que Él ha entregado por amor a nosotros. Él dejó el trono de su gloria por nosotros. Él dejó el cielo para venir a este mundo miserable por nosotros. Él se hizo hombre por nosotros. Él se hizo obediente hasta la muerte por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros no vayamos al infierno, para que no vayamos a la condenación eterna. ¿Cómo no va a ser digno de lo mejor en nuestras vidas, hermano? A medida que le vamos conociendo, va a surgir el deseo de entregarnos a Él, de rendirle a Él toda nuestra adoración, de rendirle a Él nuestras vidas. Pero repito, eso para muchos será una locura, no lo van a entender. Aún cristianos no lo van a entender. Fíjese que tanto en Marcos 14 como en Mateo 26, que se cuenta la misma historia, dice que la gente que estuvo allí, aún discípulos se enojaron. Así que no fue solo Judas Iscariote, aún los discípulos se enojaron. Para ellos era una tontería, un derroche, y todavía preguntaron: ¿para qué este desperdicio? Un desperdicio es un gasto innecesario, es un derroche, es un mal uso y un mal aprovechamiento de alguna cosa, ya sea tiempo, vida, fuerzas, capacidades, dinero, y en este caso un perfume carísimo. Para ellos era un desperdicio utilizarlo para honrar a Cristo. Pero aunque nadie lo valoró, Jesús sí lo valoró, y eso es lo realmente importante. Por eso, hermano, todo lo que hagamos para Cristo debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, como dice en Colosenses 3, porque Él es digno. Fíjese que María no se amargó porque la gente alrededor se enojó y dijeron que era un desperdicio. María no se desanimó. María no pensó en el qué dirán. Mire cómo muchas veces el qué dirán cómo nos afecta. Y se los digo por experiencia propia. Mira, hermano, si usted supiera cuántos conflictos pasé en la adolescencia pensando en el qué dirán. Me acuerdo que yo me iba a orar, a encerrar a la iglesia siendo adolescente, y me iba a encerrar a pasar las mañanas en ayuno, en oración, ahí solita. Y me acuerdo, hermano, que yo pensaba: ¿y qué dirán? Van a decir que soy una hipócrita, van a decir que estoy... Y mire, la mente me taladraba. La primera vez que tomé la decisión de irme todo el día a la iglesia a orar, el pastor, hermano Arturo Zulesio, estaba a la par del templo, estaba enfermo. Y yo recuerdo que yo oré calladito para que nadie se diera cuenta, para que la familia pastoral no se diera cuenta. Y a mediodía salí al baño para que pensaran que solo, mire, yo con tanto conflicto interno por gusto, a mediodía fui al baño y me encerré y ya no salí, ahí orando calladito y que nadie supiera, porque iban a pensar que era una farisea hipócrita. Y ahí orando, y me dieron ganas de ir al baño, y no fui al baño toda la tarde pensando en qué dirán, porque me sentía a veces como extraña siendo adolescente. Era como un bicho raro ahí en la iglesia buscando a Dios, orando, leyendo la Biblia. Y miren, me daba tanta pena, tanta vergüenza cuando decidí entrar a orar desde temprano a la iglesia. Tenía 15 años y me daba tanta vergüenza porque solo mi papá, hermana Pati y hermana Dina entraban a orar, y yo siendo tan jovencita orando, yo decía: ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Hasta atrás, yo hincada ahí para que nadie, hasta que el Señor me hizo consciente que eso hasta pecado era, porque me estaba avergonzando de Él. 1 y 2, ¿qué me importaba qué dirán? O sea, uno a veces, hermano, se mete tanto en qué van a pensar, qué van a decir. ¿Qué nos importa, hermano? Si usted busca a Dios, lo van a juzgar, y si no busca a Dios, también lo van a juzgar. Que a usted no le importe eso, hermano. Entreguémonos más a Cristo, entreguémonos sin reserva, tomemos decisiones, busquemos a Dios en serio, busquemos a Dios con el alma, démosle lo mejor de nuestras vidas. Usted no se va a arrepentir, hermano. María no se puso a pensar: ¿qué van a decir? Van a pensar que soy una hipócrita, y la gente siempre lo va a pensar de todos modos. Van a pensar que soy una exagerada.
No le importó, no se desanimó. Ella estaba ahí en una adoración con Cristo, en una comunión con Cristo, dándole lo mejor de su vida. Hermano, no nos vamos a arrepentir de darle lo mejor de nuestras vidas, de tomar decisiones que lo honren, de buscarle, de amarle, de honrarle y de servirle. Para muchos va a ser un desperdicio, pero para Cristo será de olor fragante. Es algo tan personal entre Él y yo, entre Él y yo. Muchos todavía viven buscando la aprobación o el aplauso de la gente. En mi caso, yo me preocupaba por qué dirán. Otros tal vez están buscando el aplauso y la admiración de la gente. Pero hermano, como decía Pablo, si todavía buscara la aprobación de la gente, si todavía quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. En esa comunión, a la mesa del banquete, degustando las delicias de su presencia, alimentándonos de Él y de su palabra, allí va a brotar de nuestro corazón, surgirá ese fragante olor de adoración, de exaltación, de entrega, de servicio a Dios. Ahí surge esa disposición en nuestras vidas de darle lo mejor de nosotros. El tiempo se me fue, hermano, pero mire, pensemos qué le podemos entregar a nuestro Señor que sea de gran valor. Que no seamos como Judas Iscariote, viendo que sacamos provecho. Ay, que me saque de mis deudas, que me sane, que obre. ¿Qué le puedo entregar yo al Señor? Repito, el tiempo ya se me fue, pero lo hemos leído en 1 de Samuel 15:22. Dice que obedecer es mejor que los sacrificios. Cuando le entregamos una vida de obediencia, hermano, cuando realmente usted renuncie a todo lo que debe renunciar, que ya sabe que es la voluntad de Dios y tal vez le agrada, tal vez lo ama, pero sabe que tiene que renunciarlo y por amor a Él lo renuncia. Hermano, ese es un olor fragante para Él. Cuando usted da pasos de obediencia y toma decisiones y hace lo que Él manda en su palabra, eso es un olor fragante para Él. Ahí su nardo está dando ese olor, ese perfume agradable, aunque para muchos no sea importante. Ay, hermano, ese es el acto de amor, de adoración a Él. Esa es la mejor ofrenda que le podamos entregar. Nuestra obediencia es mejor que los sacrificios. Algunos se van a enojar, otros tal vez se van a burlar, otros lo van a menospreciar, otros van a decir: ¿para qué este desperdicio? Pero usted se va a deleitar en esa comunión mutua cuando su nardo dé su olor. La obediencia es rendir nuestra voluntad, es no hacer lo que nosotros queremos o lo que nos gusta, sino lo que Él quiere. En Miqueas también se nos habla. Miqueas pregunta: Señor, ¿qué podría darte? ¿Será suficiente miles de sacrificios? Y Él da un listado de cuánto le podría dar. Y el Señor le responde: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, humillarte ante tu Dios. Hacer justicia y juicio es mejor que los sacrificios, dice en Proverbios. ¿Qué le podemos entregar a Cristo? ¿Qué es lo más valioso que tenemos? Piense en este día. ¿Sabe qué es lo más valioso que tenemos? Nuestro tiempo, nuestra vida. El tiempo vale oro. Ahorita nosotros no valoramos el tiempo, ahí lo derrochamos horas haciendo nada, horas viendo cosas que ni valen la pena. Pero piense hoy en el intensivo. ¿Cuántos multimillonarios estarían dispuestos a dar todos sus millones por 2 años más de vida, por 1 semana más de vida, e irse a despedir de sus seres amados y ya no lo tienen? El tiempo no se puede comprar. La gente no puede ir a la tienda y decir: quiero triple saldo de tiempo, ¿verdad que no? Nuestra vida está formada por tiempo. Que nuestro tiempo de vida sea para Él. Que el tiempo de vida que estemos en esta tierra sea para agradarle a Él. Allá en Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntale tu tiempo a Él, dale tus fuerzas a Él, dale tu energía a Él, que tu cuerpo sea ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es tu culto racional, ese es de olor fragante para Él. Así que, hermanos, regresemos a Cantares 1:12, leámoslo juntos. ¿Ya lo tienen? Cantares 1:12, leámoslo juntos. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Que Él pueda percibir ese olor fragante de cada uno de nosotros en medio de un mundo que apesta a pecado. Que vivamos en un banquete continuo en comunión con Él, con su palabra. Mire, cuando estaba meditando en este mensaje, en ese canto que cantamos, Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Y dice: Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Y hace una pregunta: ¿me basta servirte y amarte? ¿Es todo entregarme yo a ti? Y luego responde: entonces acepta mi vida, que a ti queda solo rendida, y yo soy feliz por ti. Pero mire esas letras: Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Ay, hermano, que Él pueda percibir ese olor fragante de nardo puro, carísimo, de su iglesia, de su amada iglesia. Pónganse en pie, hermanos. Deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en Jehová, deleítate en Dios. Ay, Hermanos, su presencia es un testimonio
de lo que Él quiere hacer con su vida. Él quiere que usted se deleite en su presencia y no busque solo estos momentos. Usted puede, mire, tome sus rodillas en su casa, deleítese en su presencia, hable con Él, ande en la calle y deleítese en Él, búsquelo a Él, mire, de verdad. Usted no se va a arrepentir y usted va a gozar todos esos deleites, ese banquete que Él tiene para usted. Que